¿Me regalas, porfa, la función de habilitar contact de compartir pantalla? Permíteme. Listo. Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos al segundo día de la jornada del educador matemático. Les pido el favor de mantener el micrófono apagado en todo momento. Si tienen alguna pregunta, en la parte inferior derecha está la opción de levantar la mano. Con ello se pedirá la palabra para un mayor orden. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Nicole Henao y Fabio Rincón, egresados del pregrado de licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora estudiantes de maestría. Ellos nos presentarán el principio de dualidad de forma geométrica y algunas aplicaciones en la geometría proyectiva, en particular en el trabajo con las cónicas. Para realizar esta presentación se usará el software de geometría dinámica GeoGebra. Mostrando en este el concepto a partir de los objetos geométricos básicos y avanzando hasta las cónicas. Listo, muchas gracias. Gracias a los participantes que están. Esperemos que tenga la oportunidad más personas de ingresar a la sala y poder compartir con ustedes pues, la información que les tenemos planeada para el día de hoy. Entonces, Fabio, si quieres, empieza. Buenas tardes. Bueno, pues ya nos presentaron. Nosotros ahorita somos estudiantes de maestría en docencia de las matemáticas de la universidad. Estamos estudiando otros asuntos, entonces aprovechamos la jornada para presentar aquí, bueno, un trabajo que hicimos en la exploración del trabajo de grado que presentamos para graduarnos de licenciados. Y en ese trabajo nos encontramos con el principio de dualidad. Entonces, como que vamos a mostrar un poco por qué razón encontramos este principio, de qué se trata el principio y cuáles las ventajas cuál es la ventaja grandísima que tiene este principio en la geometría proyectiva y en el trabajo de grado que nosotros hicimos. Listo. Bueno, inicialmente la idea del trabajo inició en el curso de geometría analítica que realizamos durante la licenciatura en la pedagógica. A partir del estudio que hicimos allí, pues decidimos como ahondar más en el problema de tangencias en la circunferencia inicialmente y lo pensamos de manera análoga en la elipse para ver cómo podríamos hallar esos problemas y pues eso se extendió a nuestro trabajo de grado denominado del trabajo Apolonio, problemas de tangencias en otras secciones cónicas que llevamos a cabo con la tutoría de la profe Nubia. En este trabajo preliminar que nosotros realizamos, intentamos solucionar problemas de tangencias de una manera sintética y analítica. Antes de solucionar problemas de tangencias, decidimos hallar, por ejemplo, para este caso particular, como les muestra el ejemplo, una construcción sintética para hallar el centro de una circunferencia y la manera analítica que en este caso nos brindaría pues una expresión que determine las coordenadas del centro de la circunferencia. Asimismo hicimos para hallar el centro, los focos y los ejes de la elipse y ya luego empezamos a ahondar en problemas de tangencias. Particularmente nos preocupamos por problemas que determinaran o que consideraran tres objetos geométricos o elementos que fuesen puntos, rectas o circunferencias. Así como lo hizo Apolonio en su enunciado, él determinó o halló pues la solución
unos problemas que determinarán circunferencias a partir de esos 3 elementos dados inicialmente. Y lo que nosotros entonces empezamos a determinar es qué consideraciones tendría modificar este objeto circunferencia por elipse inicialmente en este enunciado. Nos pusimos entonces como objetivo para el trabajo de grado hacer ese cambio, modificar ese objeto. Entonces la primera consideración o la primera incógnita que surgió fue el hecho de por qué en el enunciado se consideran 3 elementos y no más o menos. Entonces nosotros sabemos que una circunferencia está definida de forma única, pues por 3 puntos. Y en el caso, bueno, ahí puse esta imagen de GeoGebra porque GeoGebra también tiene una herramienta que permite hallar una circunferencia por 3 puntos dados. Y pues en el caso de las rectas tangentes y las circunferencias tangentes se considerarían pues el punto de tangencia. Y se construiría pues esa circunferencia que es única. Entonces, si nosotros queríamos hacerlo para la elipse, nos preguntamos, ¿cuál sería entonces el mínimo de puntos que se deben considerar para obtener una única elipse? La primera idea intuitiva que tuvimos fue que fuesen 5 elementos, ya que GeoGebra nos permite construir una cónica por 5 puntos dados. Empezamos a determinar si en la teoría podíamos buscar otros referentes teóricos que nos permitieran determinar si efectivamente eran 5, no más o menos. Y encontramos este libro denominado Teoría y Problemas de Geometría Proyectiva. Este libro fue como el único que utilizamos como referente teórico para el desarrollo de toda la tesis. Y acá encontramos la construcción de una cónica puntual. Básicamente, ¿qué es? La definición de una cónica que se construye por 5 puntos. Luego nosotros determinamos que es única. Pero es que si nos damos cuenta acá, hablamos, o en estos 2 elementos me hablan de cónica y no de elipse, que era el elemento o la cónica que nosotros queríamos trabajar. Entonces empezamos como a explorar y a jugar en GeoGebra con la ubicación de estos 5 puntos para poder caracterizar y determinar en qué posiciones daban cónicas distintas. Pues obviamente esta caracterización no la pudimos realizar de manera intuitiva, entonces decidimos extender el problema y cambiar en el enunciado de Apolonio el elemento circunferencia por cónica, considerando además que entonces los elementos dados inicialmente no eran 3, sino 5, para considerar la existencia y la unicidad de la cónica. De las diferentes combinaciones que resultan con estos 5 elementos salen 21 casos. De esos 21 casos nosotros nos pusimos como objetivo solucionar 3, que por el principio de dualidad que ya lo vamos a conocer, básicamente tuvimos que solucionar únicamente 3 de ellos, porque los otros aparecen de forma dual. Si quieres, sigues. Bueno, pues acá hay pusimos la definición que propone el libro de problemas, teoría y problema de geometría proyectiva, que ahí está la cita. Y ahorita ponemos la referencia por si lo quieren consultar. Y dice que entonces el teorema, perdón, el principio de dualidad es: 2 teoremas o configuraciones son llamadas duales si una puede ser obtenida de la otra reemplazando cada concepto y operador por su concepto y operador dual. ¿Sí? Yo tengo conocimiento de que el principio de dualidad se aplica en diferentes tópicos de las matemáticas. En la topología, por ejemplo, sé que la intersección es considerada el dual de la unión, y así se pueden demostrar algunos teoremas. Pero en este caso nosotros vamos a explicar su aplicación en el plano proyectivo. ¿Listo? Y por eso ponemos aquí un ejemplo muy básico, que es que en el plano proyectivo todo par de puntos determinan una sola recta, y todo par de rectas determinan un punto. ¿Sí? Y bueno, ese segundo justifica por qué funciona en el plano proyectivo y no funciona, por ejemplo, en el plano euclidiano. La razón es porque en el plano euclidiano no todas las rectas determinan un punto, porque tenemos las rectas paralelas. En el plano proyectivo, las rectas paralelas se considera que se intersecan y su punto de intersección está en el infinito. Entonces, eso quiere decir que todas las rectas se intersecan. Por lo tanto, todas las rectas determinan un punto.
todo par de rectas determinan un punto. Y su dual sería que todos par de puntos determinan una recta. Bueno, para ahondar más en el principio de dualidad, vamos a mirar unos ejemplos acá particulares. En el dado caso de que este video, digamos que no sea como fácil de ver los elementos que allí están, pues porfa nos avisan y yo proyecto el video en la pantalla, pues en grande, por así decirlo. El primero que nosotros venimos a, me va a tocar hablarlo de una vez para poderlo frenar al tiempo. ¿Me confirmas, Fabio, si estás viendo el video? Bueno, Sí, y en sí se cuanto a la ve. dimensión fractal, Bueno, entonces, vamos a mirar primero el teorema de Pappus y pues su dual. Vamos a mirar como las construcciones paso a paso y este concepto de dualidad, cómo se tiene en cuenta. Entonces, inicialmente en el teorema de Pappus tenemos dos rectas, la recta R y S. En el dual, entonces, tendríamos dos puntos, R y S. Vamos a tratar como de nombrar las rectas y los puntos duales de la misma forma para que sea como más fácil ahí visualizar el problema. Entonces, digamos, en la recta R construimos los puntos A1, A2 y A3, entonces de forma dual. Por el punto R vamos a construir tres rectas que pasen por ese punto, la recta A1, A2 y A3. Asimismo, construimos con el punto, con los puntos B1, B2 y B3 sobre la recta S. Y entonces, en el punto S construimos tres rectas. La recta A, B1, B2 y B3. Luego, en el teorema de Pappus me dice que construya la recta que pasa por los puntos A2 y B3, entonces como lo habíamos dicho anteriormente, pues dos puntos generan una recta, pues dos rectas generan un punto, sería lo dual. Entonces acá encontramos la intersección de las rectas A2 y B3. Luego encontramos la recta que pasa por los puntos A3 y B2. Entonces, de forma dual, encontramos el punto de intersección entre las rectas A3 y B2. Luego encontramos el punto de intersección entre esas dos rectas que acabamos de construir. De manera dual, pues encontramos la recta que pasa por esos dos puntos. Y así sucesivamente. Entonces, empezamos a determinar ahí la unión entre los dos puntos. Para este caso, los puntos A1, B3, A3 y B2, creamos esas dos rectas y por tanto consideramos en el ejercicio dual la intersección de esas mismas rectas, o sea, las rectas duales a esos puntos. Encontramos el punto de intersección al otro lado de la recta que pasa por esos dos puntos. Así hacemos, creamos la recta que pasa por el punto A1, B2, A2 y B1. Y al otro lado de forma dual encontramos los puntos de intersección. A ver si acá podemos ver los nombres entre B1 y A2 y entre B2 y A1. Encontramos entonces el punto de intersección entre esas rectas y de forma dual la recta que pasa por esos dos puntos. En el teorema de Pappus lo que me dice es que en esas, esos unas de puntos, esas intersecciones van a ser, o esos puntos van a ser colineales, es decir, que van a estar sobre una misma recta. La dualidad, o digamos, lo dual a ese teorema es que las rectas que generan esos puntos van a ser concurrentes, van a concurrir en un único punto. Entonces, si nos damos cuenta de aquí para allá, y como nosotros lo habíamos dicho inicialmente en los 6 puntos o casos que hicimos, en los 6 casos, bastaba con solucionar 3 y de forma dual hallamos la solución de los otros. Entonces, digamos que este teorema lo que hicimos es exponer el día de hoy por la importancia que para nosotros fue en ese entonces en la construcción de nuestro trabajo de grado. Ahora vamos a mirar, esos teoremas estaban dados por el libro inicialmente. Ahora, este lema 3 y el dual del lema 3, eso fue construcción nuestra. Sí, lo que pasa es que, a ver, devuélvete un poquitín, Nicole, en la parte donde está la parte final del teorema de Pappus.
Bueno, pues imagino que el trabajo de grado de nosotros está en la biblioteca de la universidad, por si lo quieren revisar, y podrán ver que el trabajo consta de construcciones por este estilo. Entonces son construcciones que a la vista son un poco complejas porque pues son muchas rectas y muchos puntos. Intentamos hacerlo como con colorcitos para que se noten algunas cosas, pero en general son como este tipo de construcciones. Entonces, para que no fuera tan complejo el trabajo, lo que nosotros intentamos hacer fue en que cada problema que íbamos a solucionar lo intentábamos dividir como en partes. Entonces demostrábamos antes algunos lemas y luego lemas que nos iban a servir para solucionar un problema. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a explicar acá el lema. Este es uno de los lemas que por alguna razón hicimos. Entonces, lo mismo, dos rectas con su dual que son 2 puntos, dos rectas P y Q, sus duales que son 2 puntos P y Q. Por el punto P, unas de rectas, 3 rectas, A, B y C, y en la recta P, unas de puntos A, B y C. Lo mismo, unas de rectas en el punto Q, unas de puntos en la recta Q. ¿Listo? Entonces, ahí está, aquí el punto A con A1 determinan una recta y las rectas A con la recta A1 determinan un punto. Y lo mismo para la recta B1B y su dual que serían la intersección entre las rectas B1B. Bueno, acá la recta es determinada por C y C1 y el punto de intersección determinado por las rectas, perdón, aquí es la recta determinada por el punto C y C1 y acá el punto determinado por las rectas C y C1. Acá la recta determinada por A1 y C y la recta determinada por C1 y A, y aquí su dual que sería la intersección entre las rectas A y C1 y las rectas C y A1. Bueno, acá aparece entonces la recta C. Bueno, es que se ve un poquito borroso acá el punto, pero me refiero a esta recta. Ah, no, pero ustedes no ven mi cursor, ¿cierto? A esa recta. Y entonces su dual, que es el punto de intersección. ¿Listo? Y lo mismo. Acá las dos rectas determinadas por los puntos B y C1 y el punto de intersección determinado por la recta B y la recta C1. La de recta que está determinada por B1 y C y el punto de intersección determinado por las rectas B1 y C. Y acá el punto de intersección entre... Ah, bueno, aquí es... la Ay, última yo tengo el recta que... micrófono prendido, yo pensé que lo tenía apagado. Ahí, sí, ahí construimos la recta que pasa por E y por D y el punto de Ajá. intersección entre esas rectas. Bueno, es que ahí, lástima, pues se ven muy pequeñas las construcciones, pero pues el dual sería este punto de intersección. Y ahí hacemos o utilizamos el teorema de Papos y su dual para lo que sigue. Hasta ese punto, entonces nosotros en el teorema
de Pappus consideramos que todas esas intersecciones de las rectas de las construcciones que estábamos haciendo eran colineales. Entonces esa recta que acabamos de construir H serían como las rectas en donde van a estar ubicados todas las intersecciones de los puntos. Y este punto H, que sería el dual, en donde decíamos que en todas esas rectas eran concurrentes, este va a ser el punto de concurrencia de todas esas rectas. A partir de ahí, entonces, digamos, el objetivo de esos lemas es hallar una recta que sea tangente en el lema 3. Ya cuando construyamos las rectas y les decimos inicialmente cuáles eran las rectas por las cuales las 5 rectas que vamos a construir la cónica. Y acá, pues, una cónica puntual, es decir, que pase por 5 puntos. Este lema que Fabio dijo por alguna razón lo habíamos hecho, esa razón era también para solamente determinar la existencia. Ahí no estamos demostrando la unicidad, sino pues que esas cónicas existen, que la cónica puntual y la tangencial existen. Para hacer uso entonces o seguir utilizando el teorema de Pappus, decimos que como este va a ser el punto de concurrencia, para cualquier otra recta que yo ponga acá en este haz de rectas, o sea, por el punto de P, construyo una recta de cualquiera. Entonces, en el haz de rectas, en el haz de puntos, perdón, por la recta P, construyo pues un punto también cualquiera, el punto D. Y como sé que van a concurrir pues las intersecciones, yo interseco esa recta con cualquiera del otro haz. Entonces la interseco en este caso con la recta C1. Entonces a este lado yo creo una recta que pase por el punto D y por el punto C1. Entonces hasta acá voy a tratar de ir un poquito más despacio porque si nos damos cuenta las construcciones, eso fue como lo malo de las construcciones, que llega un punto en donde la imagen se satura muchísimo y es difícil de entender. Utilizamos ese punto de concurrencia para decir, bueno, entonces vamos a construir la recta, esa otra recta que se va que determinaría el punto de intersección con la recta, en este caso sería C, con estas rectas C, y con alguna otra recta de este haz que sería el homólogo. Bueno, ya ahorita lo miramos. Entonces, construyo la recta que pasa por ese puntico de intersección que construí y la recta H. Y el punto H, perdón, es que la recta H. Y al otro lado, pues entonces, como construyo la recta, construyo este puntico de intersección entre esa recta que acabo de construir y pues la recta por donde van a ser colineales todos los puntos de intersección. Como lo decía ahorita inicialmente, bueno, al construir esa recta, la recta que pasa por I y por H, va a intersecar la recta C. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, van como en orden. Yo interseco si, por ejemplo, es A con B1, entonces al otro lado selecciono A, B y A1. Entonces, para que sea en ese orden, si yo coloco acá una recta de cualquiera, hallo el punto de intersección y, digamos, la recta que va a ser concurrente en este punto, pues yo tendría que hallar entonces la intersección entre esa recta que va a concurrir con la recta, en este caso sería en el otro haz, acá lo intersecamos con C, con C, porque acá habíamos intersecado D con C1, que era este puntico de intersección. Luego entonces su recta correspondiente va a ser la que acabamos de construir, que es esta. Y asimismo, al otro lado, en el lema 3, lo que nosotros hacemos es entonces, esperen que ya se adelantó mucho. Construimos el punto de intersección y entonces con ese punto de intersección y este puntico, ya el punto C, que es el mismo, que era la misma recta C, pero en este caso sería el punto C, construimos la recta que va a pasar por el punto de concurrencia y el punto C, y ahí determinamos, digamos, el punto que quedaría en esa otra recta, el que le corresponde.
Entonces, básicamente, en esas construcciones es, haciendo con cualquier otra recta, vamos a encontrar muchas rectas que sean, en el dual, muchas rectas que sean tangentes a las cónicas. Entonces, si yo pongo a mover esta recta D y el puntico acá se me empieza a mover, lo que Bueno, va a generar ese punto, bueno, dilo. sí, no, solamente para hacer una aclaración que puede ubicar un poquito más este tema. Y es, aquí en la parte del lema 3, partimos de unas de puntos, de dos haces de puntos, y aquí en el dual partimos de dos haces de rectas. Lo que toda la construcción tiene el propósito es de que acá empezamos con, cada haz tiene 3 puntos, pero realmente los haces están compuestos por infinitos puntos. Y lo mismo en el caso de las rectas, 3 rectas y las rectas, cada haz está compuesto por infinitos puntos. Pero la construcción tiene el objetivo de que esos haces tienen una característica que se llama que no son perspectivos. Son haces proyectivos no perspectivos. Y no perspectivos, bueno, no pienso, o sea, no tenemos planeado explicar la característica de que no sean perspectivos, pero básicamente lo que hace la construcción es encontrar otro punto que pertenece a las que no sea perspectivo. En el caso del lema 3 y en el caso del dual, entonces sería encontrar otra recta que pertenezca a las eh, para que siga siendo pues proyectivo, no perspectivo. Y entonces acá, luego lo que nosotros hallamos, empezamos a animar esos puntos, empezamos a mover esa recta D para simular todas las rectas en el plano y empezamos a mover ese punto D para simular todos los puntos sobre esa recta. Bueno, no todas las rectas que pasen por ese punto, ¿no? Y así encontramos todos esos punticos de intersección, entonces lo que se me va a generar son todos los puntos que pertenecen a esa cónica. Y lo que nosotros entonces determinamos es que a partir de los puntos P, Q, A, B y C, que eran los que nosotros encontramos inicialmente, podíamos hallar pues esa cónica. Y a este lado, yo no sé si ahorita, mientras solucionamos preguntas o lo que sea, para abrir en GeoGebra y que se pueda apreciar bien la construcción, lo que hallamos es, pues al mover esa recta verdecita. Bueno, acá están haciendo una pregunta, me parece importante. Y Dale, alguien, mientras si quieres yo voy abriendo el GeoGebra por si de pronto para que se pueda listo. apreciar bien. Al, alguien pregunta que si el dual de una elipse siempre es una hipérbola. Pues eso me parece que tiene que ver con una característica que tiene el plano proyectivo, y es que en el libro que nosotros consultamos de teoría y problemas de geometría proyectiva, la axiomática de la geometría proyectiva que proponen ahí no incluye medidas. Todo el trabajo que se hace ahí es sin medidas. Entonces, cuando ubicamos las rectas en el teorema 3 y los puntos al lado, que es el dual, pues resulta que eso los colocamos ahí en el plano sin ninguna condición, solo ponerlos ahí en el plano. Entonces, La única sí es para garantizar la existencia, igual como en las circunferencias, que los o sea, en las circunferencias que los 3 puntos no tienen que ser colineales. Y en estas que los 3 puntos que determinen la cónica 3 a 3 no sean colineales. Esa es como la única característica o condición para los puntos. No, lo de las parábolas, bueno, entonces, bueno, pues termino de responder la primera pregunta. Entonces, pues como no están puestos con ninguna condición, solamente con la que dice Nicole, que es que no hayan puntos colineales 3 a 3, ni rectas concurrentes 3 a 3, entonces, pues cualquiera. En la exploración que nosotros hicimos, no encontramos ninguna hipérbola y condiciones para que fueran elipses condiciones podría aparecer una parábola, pero en la exploración que hicimos nunca encontramos una parábola.
voy acá a, digamos, yo creo que habría dos veces el mismo punto, sí. De hecho, es que ubicamos esos puntos así, o por lo menos en la cónica, acá es que se considera por las 5 rectas, ubicamos los puntos iniciales en ese haz de puntos de esa manera para que se viese, digamos, la cónica inscrita entre esas 5 rectas que son las que están ahí como en rosadito y la azul. Pero si yo modifico la ubicación de los puntos en ese haz, los puntos iniciales, que son los que van a determinar bueno, si en ese caso si muevo las rectas, de modo los puntos que determinan las rectas. Por ejemplo, voy a poner el punto A1 ahí y ya se me genera otra cónica distinta. Entonces, lo que decíamos, nosotros empezamos a determinar si podíamos caracterizar la ubicación de los puntos o las rectas para mirar qué tipo de cónica podíamos generar, y pues la caracterización, digamos que no fue algo que pudimos hacer. Entonces, por eso lo extendimos para pues cónica en general. Y a ver si ya se me abrió el de los puntos, que acá sí me deja ver el lugar geométrico que genera el puntico K. Entonces, fíjate que si yo empiezo a mover acá, bueno, acá muevo las rectas y movería los puntos de intersección, pero déjame buscar un punto. Entonces ya empiezan a generarse cónicas distintas. Yo no sé si con eso hayamos respondido tu pregunta. O si hayan de pronto más preguntas. Eso me recuerda que en el caso de que, Entonces lo que dime. sí, que me recuerda la ubicación de los puntos, algo que sí encontramos, es que en algunos casos donde se presentan colinealidades o rectas concurrentes, lo que sucede es que la cónica que se genera es degenerada. Pero también iba a comentar que otra cosa que quedó pendiente del trabajo de grado, pues porque inicialmente teníamos una propuesta como muy ambiciosa, era también llevar esto a lo analítico, o sea, hacer esto de forma analítica, que no lo conseguimos porque ya pues no nos alcanzó ni el tiempo ni el espacio en el trabajo. Entonces, si lo hubiéramos logrado hacer de una forma analítica, que también sé que hay algunos libros que tienen algunas ideas sobre eso, pues ya sería más fácil identificar qué tipo de cónica es, pues a partir del De la determinante. definición. Entonces, pues a mí Puedes poner, le quito un momento. En el chat envié el formulario para los asistentes para que me hagan el favor y lo llenen. Listo, Fabio, ya puedes seguir. puedes poner un momentico la presentación, Nicole. ¿Cuál diapositiva? Pone la diapositiva, porfa, de donde están los 6 problemas que nosotros presentamos en el trabajo de grado. Listo, entonces digamos que la gran contribución del principio de dualidad para nuestro trabajo es que si nosotros resolvemos uno de los problemas, por ejemplo, el primero, que son 5 puntos, por el principio de dualidad, automáticamente resolvemos el último, que son 5 rectas. Si resolvemos el segundo, que Que fue son más o 4 menos lo puntos. que alcanzamos a hacer acá. Ajá, sí, exacto. Sino que en el caso, digamos, de la cónica tangencial, ahí sí nos tocó hacer una construcción, digamos, más elaborada, porque si nos damos cuenta acá tenemos que poner ese el rastro, porque no nos permitía quedar, digamos, el lugar geométrico pues de esa recta.
Acá sí porque es el lugar geométrico de los puntos, entonces ahí nos tocó hacer como más exploraciones en GeoGebra para hacer eso. Por ejemplo, el problema 2 y el 5 son problemas, digamos, los duales, o sea, se pueden hacer la construcción dual y asimismo, como les decía, entonces nosotros nos enfocamos en solucionar 3 de esos 6 porque ya sabíamos que los otros 3 pues salían con la construcción dual. Sí. Y pues no, o sea, digamos que suena como fácil, pero entonces cada uno de estos problemas requirió varios lemas y utilizar algunos teoremas que ya pues encontramos en la teoría de la geometría proyectiva. Yo creo que podemos dejar hasta ahí y ya recibir las preguntas en caso de que hayan. Ah, si quieres muestra, Nicole, porfa, la bibliografía. Y acá está el libro, es de McGraw-Hill. Es un poquito viejito el libro. A ver, acá hicieron una pregunta. La intersección entre dos puntos es una recta. Y por dos puntos pasa una recta, son hechos duales. ¿Estoy bien? Sí. Si hay alguna relación entre las dos rectas, por ejemplo, que sean perpendiculares, ¿la dualidad hará que haya alguna relación especial entre los puntos? Sí, eso lo estudiamos. Sí, Pero tenemos una limitación ahí. Y es que la las perpendicularidad medidas. por derecha, o sea, por derecha tiene medidas. O sea, la definición de la perpendicularidad incluye medidas y en el plano proyectivo eh, pues no contamos con las medidas, pero sí podemos en general identificar conceptos que son duales. Por ejemplo, Nicole identificaba que la bisectriz en un ángulo y la mediatriz en un segmento se El pueden triángulo. considerar duales en ciertas situaciones. Eh, pero ahí ya estamos incluyendo otro concepto que es el ángulo. De hecho eh, en los 6 problemas que resolvimos, los resolvimos por una importante razón, y es eh, que los problemas que nosotros decidimos No abordar, consideraban circunferencias. exacto, Ujú. porque no sabemos cuál es el dual de una circunferencia. Ah, sí. Ujú. Porque nosotros también una complicación alta, porque si nos damos cuenta desde el punto 7, acá están los 21 casos que se desprenden, ya consideran, bueno, y de hecho acá sí consideran la circunferencia. Y entonces ahí pues era un trabajo más riguroso y más arduo, considerando que para hacer las construcciones, lo que decía Fabio, pues cuál sería lo que consideramos como dual. Y otra Ujú. cosa es que no estamos seguros si ese tercer elemento debe ser una circunferencia o una cónica. Una cónica. Perdón, Y si es cónica, complica más porque Nicole, las... Dime, sí. disculpa, es que queda menos de un minuto, entonces deberíamos Ah, dejarlo hasta ahí sí. para que no quede cortada la información tanto. Bueno, Sí, sí, vale, entonces, sí. muchísimas gracias a los que asisten. Los invitamos, de hecho, a explorar otras geometrías distintas, a determinar y hacer estudios por gusto, que de eso salen como resultados muy satisfactorios. Y pues muchas gracias a los asistentes. Yo no sé si haya forma de compartir la información para si tienen alguna otra duda que nos la puedan hacer llegar. Sí, les dejamos la presentación. No sé. Pues va a quedar un video, muchachos, muchas gracias por la presentación. Va a quedar un video de esta propuesta. Seguramente si nos envían los datos y es el deseo